Mariana Altaus está con nosotros hoy en Charlas Terrícolas. Ha aceptado conversar en esta tarde sobre el reestreno del Sistema Solar, pero también acaba de terminar en el Teatro La Plaza de Traslogelau y vamos a hablar de ese y otros temas. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por estar con nosotros y gracias por aceptar conversar con nosotros. No, gracias a ti, un placer. Reestrenas por tercera vez el Sistema Solar. ¿Cómo te sientes con este nuevo parto de este hijo ya conocido? En verdad, hemos reestrenado un montón de veces. Me siento rara porque es una obra que hace 5 años que no hacemos. Em, Siempre hemos reestrenado con el mismo elenco. Entonces, este es en verdad como un nuevo montaje, aunque tampoco es que hemos cambiado gran cosa. El cambio sustancial son los actores. Entonces, sí, eh, es emocionante ver cómo una obra a lo largo de los años pueda seguir vigente y no dependa necesariamente de un grupo de actores que eran tan buenos, los del inicio, el montaje original, que a veces nos hacían sentir que la obra no se podía hacer con otros actores, ¿no? Eh, los extrañamos, pero también ha sido bien bonito recrear la obra con estos actores nuevos, ¿no? Y qué bacán es ver precisamente cómo los actores además ponen de sí mismos en el personaje que en esencia sigue siendo el mismo, ¿no? Así Porque es. claro, siendo tú la dramaturga, perdón, conoces exactamente la esencia del personaje, pero ves además el valor agregado que le da el actor del nuevo elenco. Eso ha sido lo más interesante, ¿no? Cómo ellos ponen de su propia identidad, de sus propias características y le dan a veces más profundidad a un personaje que no sabíamos que lo tenía o más humor cuando no, o más bien más seriedad, porque el elenco anterior también tenía muchísimo humor y no todos los actores acá van por ese lado, ¿no? Entonces también es interesante dejar el estereotipo, digamos, la idea que teníamos del personaje originalmente y abrirnos a una posibilidad distinta, ¿no? Puede ser que el público que recuerde mucho el montaje anterior venga esperando exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, no creo que lo decepcionemos porque es distinto, ¿no? ¿Y en qué es distinto? Yo, por ejemplo, he visto solo el primer montaje, ¿no? Con el elenco, digamos, la primera vez que la estrenaron, incluso, si mal no recuerdo, y claro, yo tengo en la cabeza a los actores que formaban parte de ese elenco, a Caterina Onofrio, a este chico Motelirfo, ¿no? Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, Gianfranco Obrero fue también, perdón, no, Gustavo Bueno, tienes razón, Gustavo Bueno. Gustavo. Y entonces, claro, no me los imagino como la he visto y como además funcionaba también, no me imagino verlo con otros actores. Va a ser una nueva experiencia verlo con otros actores. Sí, aunque es el mismo montaje, ¿no? No es que he experimentado un nuevo montaje, no, es el mismo, casi la misma marcación. Hay algunas cosas que han cambiado, detalles, pero sobre todo lo que ha cambiado es la energía de los personajes, porque no es la misma energía la que tiene Caterina Donofrio que Amaranta Kun. Son muy distintas como actrices, entonces le imprimen al personaje una especificidad muy, muy distinta, ¿no? Puede ser que a algunos le parezca menos bien o más bien, pero bueno, creo que es la gracia también de un reestreno, de un cambio de elenco, ¿no? Que el personaje se llene de algo distinto y conserve su esencia, ¿no? Pero es además una obra de teatro que viene también del cine. Hay una versión cinematográfica del Sistema Solar y quería preguntarte cómo te has sentido tú como dramaturga de ver los distintos montajes, ver la versión cinematográfica y ver ahora esta nueva puesta en escena con este nuevo grupo y este nuevo elenco. Bueno, además la vi en un montaje en el Yura en Barcelona, que era genial. Y ahí, por ejemplo, me sorprendió que la obra la habían montado muy distinto eh, y funcionaba igual, ¿no? Edurne era muy distinta, ¿no? Pero la obra seguía funcionando con el público, ¿no? Igual que en la película. Yo creo que lo interesante de una obra es justamente que cada director se la apropie, ¿no? Y que la haga a su manera, y no solamente el director o la directora, sino los actores, ¿no? Eso es lo maravilloso del teatro, que en verdad se renueva, ¿no?
Pero, y hablando de teatro y de renovación teatral, tú precisamente acabas de terminar temporada con Detrás Ruge el Lago, que es una versión libre de un texto clásico de Anton Chekhov, La Gaviota. ¿Cómo, cómo fue ese trabajo de construcción de esa versión que además era tan actual y además estaba tan bien adaptada y situada en el tiempo en el que la situaste en tu versión? Bueno, eso fue una indagación mucho más profunda y larga, ¿no? Porque ahí sí nosotros no sabíamos cómo iban a ser los personajes. Yo solamente en el texto, digamos, me hice la pregunta de cómo estos personajes se traducirían en personajes peruanos, ¿no? ¿Quién sería este personaje si viviera en el Perú, en una zona rural y qué sé yo? Pero fue con los actores que empezamos a indagar en la especificidad de estos personajes, también con lo que ellos traían. Y fue fascinante, ¿no? Encontrar a esa Maya que yo no imaginaba así necesariamente, o esa Irina espectacular que compone Tatiana en toda su complejidad, ¿no? Es verdad que el texto de Chekhov ya está planteando personajes muy específicos, y que dan mucho para preguntarse por qué Masha siempre se viste de negro, ¿no? ¿Por qué Constantino mata a una gaviota? ¿No? Da para hacerse miles de preguntas que te llevan por caminos políticos, pero también psicológicos. Entonces es fascinante el trabajo de traer estos personajes rusos de hace un siglo al Perú de hoy, ¿no? Pero, y además, yo conversaba con Tatiana Stengo la semana pasada y le contaba que yo salí de ver la obra agotado, porque ella le ponía un trabajo físico fuertísimo, fortísimo, y tú sentías a esa Irina, ¿no? Sentías que era un torbellino, ¿no? Sentías todo el drama del personaje, pero también la tragedia del mismo, ¿no? Esa alegría que imprime tratando de que todos, ¿no? Trate de ir lo mejor posible, pero a la vez se descuida de ella misma, ¿no? Sí. Lo imprime de una manera magistral. Bueno, es que Tatiana Stengo es una actriz sobredotada, ¿no? O sea, es impresionante la capacidad que tiene para entrar en todas las posibilidades emocionales del ser humano en un solo personaje, ¿no? Y también su capacidad para trabajar. O sea, ella es una actriz que lo da todo en los ensayos, que prueba todo, que trae material, que ve películas y trae ideas y luego se tira al escenario y prueba locuras. Y a una directora como yo, o sea, es el paraíso trabajar con alguien así, que te da tanto, ¿no? Y ya yo solo tengo que elegir, decidir. Incluso a veces era como, ya me has dado tanto que ya no sé cuál elegir. O sea, me tiro al piso o me paro de cabeza. O sea, todo es extraordinario, ¿no? Pero pocas veces tenemos actores así. No solamente ha sido Tatiana así, ¿no? En verdad, todos en el elenco, Miguel también, es impresionante la cantidad de material que él traía. Todo el tiempo traía ideas, cuestionaba de la mejor manera también mis propuestas y traía posibilidades. Realmente un lujo trabajar con actores que se entregan tanto, ¿no? ¿Cómo ves el panorama del teatro peruano, Mariana? Porque yo tengo la sensación de que cada vez tenemos menos teatros, menos espacios para el teatro, y eso es bien triste, siendo una capital tan grande, ¿no? Con vista al mar y, digamos, teniendo el potencial que tiene una ciudad como tiene Lima, siendo una capital. Yo creo que hay más espacios, pero siguen siendo insuficientes, ¿no? Lo que pasa es que también no tenemos tanto público. Y a mí lo que más me da pena es que hay un montón de gente trabajando y haciendo obras todo el tiempo para muy pocas funciones. Entonces tenemos aún cientos de gente, o sea, no sé cuántas personas son un montón de gente que yo ya ni conozco, que trabaja, se saca la mugre por 6 funciones. A veces son mucho menos. Yo he visto obras que se ponen 3 funciones. Entonces, haces toda una chamba de 2 meses para luego presentarte para tantas pocas funciones. Obviamente ahí nadie está ganando nada. Todo el mundo lo hace porque si no, supongo que son infelices, ¿no? Como yo. Si yo no hago teatro, me convierto en una persona miserable, ¿no? Me deprimo.
pero bueno, yo hago más funciones, ¿no? O sea, no es justo que tengamos ese nivel de precariedad. Bueno, es verdad que en el Perú todo está en un nivel de precariedad altísimo, pero yo creo que eso es una de las cosas que más ahorita me inquietan, que es ver la cantidad de gente que está chambeando, que se está inventando obras, que todo el tiempo saca proyectos adelante, pero no hay ninguna posibilidad de tener un ingreso económico por eso, ¿no? Pero, y la pregunta es, ¿cómo lo arreglamos? Claro, en un país que tiene tantos problemas y tantas urgencias que atender, uno pensaría que pues el teatro no es una prioridad, pero es importante porque es parte de nuestra esencia, de nuestra memoria, de nuestra cultura y de nuestro ser como nación, ¿no? Bueno, hay un montón de cosas que yo la verdad que si supiera cuál es la solución, la ofrecería a algún gestor, ¿no? Pero se puede obviamente incentivar desde muchos lados. Lo que pasa es que ahora todo el tema político es terrible y nos juega totalmente en contra, ¿no? Pero también tiene que partir de nosotros como público, ¿no? Creo que tenemos que como sociedad también entender la importancia del arte y de la cultura en nuestra sociedad. Acá todo el mundo está pidiendo todo el tiempo invitaciones. Yo entiendo que a la gente no le sobra dinero, pero luego sí pueden irse a un restaurante y comer. Yo conozco gente que va a restaurantes, no sé cuántos, y luego quiere pagar precio de estudiante, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las prioridades que tenemos, no? Cuando uno paga una entrada a una obra de teatro, estás también permitiendo que esas personas sigan trabajando, ¿no? Y bueno, de repente la obra no te encantó, pero la siguiente te va a encantar, ¿no? Y si no tenemos un teatro, si no tenemos una literatura o un arte que acompañe, digamos, nuestro devenir en este mundo, y si no tenemos en el país un arte, un teatro que nos permita vernos reflejados, que nos permita pensarnos como individuos, pero también como sociedad, que nos permita hacernos las preguntas que, por ejemplo, en los medios, que las redes sociales no nos permiten hacernos, porque son más bien lugares donde vamos a recibir una cuota muy estrecha de verdad, ¿no? Y no salimos del algoritmo. En cambio, en el teatro vamos y nos preguntamos cosas que no nos podemos preguntar fuera del algoritmo, ¿no? Entonces creo que es importante que todos entendamos la importancia de la cultura y del teatro como un espacio para pensarnos, ¿no? Muchas gracias, Mariana, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.